Bienvenidos al octavo programa de Charlas con los Autores, el espacio en el que nos sentamos a conversar con creadores, diseñadores y apasionados del mundo de los wargames para conocer mejor tanto sus juegos como las historias que hay detrás de ellos. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Santiago González, murciano, nacido en Cartagena en 1968. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Murcia. Actualmente es jefe de los servicios administrativos de mantenimiento y salud laboral de la Asamblea Regional de Murcia. Es miembro de la Asociación de Wargames Rey Lobo de Murcia y autor de un juego que está despertando mucho interés entre los aficionados al periodo napoleónico, 1806, la campaña del Elba. Es uno de los organizadores de la convención wargamera Paparajotes War de Alhama de Murcia y además es contertulio habitual en el podcast El Cuarteto Lúdico. Durante esta charla hablaremos sobre su trayectoria dentro de la ficción, el proceso de diseño del juego, los retos de representar una campaña histórica sobre el tablero y, por supuesto, de cómo nace la idea de desarrollar un título centrado en una campaña tan particular como la de 1806. Así que acomodaos porque comienza una nueva edición de Charlas con los Autores. Con todos vosotros, Carlos Martín y Santi González. Bienvenido a Charlas con los Autores, Santiago. Hola Carlos, bienvenido. Bien, encantado de estar otra vez contigo aquí en vuestro podcast y compartiendo con el resto de los aficionados, pues bueno, pues mis vivencias en el mundo del wargame. Para empezar, Santiago, ¿cómo descubriste el mundo de los wargames? ¿Y qué fue lo que más te atrapó de esta afición en un principio? Bueno, pues fíjate, mi primer wargame que me regalaron mis padres cuando yo tendría pues 7 o 8 añitos, y yo lo llamo wargame porque era un wargame. Es un juego que ahora nada más que está en los sitios estos de todo colecciones y cosas así. Yo lo perdí lamentablemente en una de las mudanzas de mis padres, que se llamaba Asalto al Castillo, de juegos Belmez. Y aquello me atrapó. O sea, en mi casa había Scalestric, había el Sin Castillos, había 25.000 cosas. Pero ese juego, en aquella caja gigantesca que abrías y aparecía un castillo en lo alto de una montaña así de plástico tridimensional, con un camino que iba subiendo y donde estaban los sarracenos y los cristianos peleando por aquel castillo con su campamento medieval a los pies del castillo en plan asedio. A mí aquello me enamoró y me quedé hipnotizado. Y a partir de ese momento, pues yo ya empecé a buscar cosas relativas a la simulación bélica, cosas relativas a la simulación militar e histórica, probablemente porque, bueno, en Cartagena también hay mucho de eso, ¿no? Siempre ha habido mucha relación con lo militar. Y desde, ya te digo, pues desde los 7 o desde los 8 años. Y eso lo iba compatibilizando pues con lo que muchos hemos hecho a esa edad, ¿no? Los que somos de esta generación, pues, no sé, pues jugar con los muñequitos aquellos de los Arkham Boys o con asuntos de esa naturaleza. Y reconozco que ya de pequeño, con aquellos muñequitos de Airgun que debían de medir 7 o 8 centímetros y que tenía muchos, de muchos periodos históricos, ya los napoleónicos empezaban a hacerme gracia. Y ya tenía yo mi pequeña tendencia a ir acaparando miniaturas o muñequitos de aquellos napoleónicos para hacer mis pequeñas batallitas sobre la alfombra. Este fue entonces tu primer wargame, ¿no? Santiago, digamos, el del asalto al castillo de Belmez, ¿no? Correcto, eso es lo que. Porque aquello era un wargame, ¿vale? Tenía una mecánica que era más parecida al parchís que a otra cosa, ¿vale? Pero con 7 o 8 años estuvo muy bien. Aunque, bueno, si avanzamos un poquito más, pues Sí. vamos a lugares comunes. Vamos a NAC Wargames y a mis dos primeros Wargames de tablero en caja
y ya pues sin ir en pantalón corto todo el día, que fueron el de la Guerra Civil Española y Bailén, ¿vale? Y aquellos wargames que se compraban pues en aquellas jugueterías de barrio que había por aquel entonces. Y de ahí, pues eh, seguí comprando cosas de Wargames, bueno, de NAC, no los tengo todos, pero sí que tengo unos cuantos, hasta que apareció, pues me imagino que como en la vida de muchos otros guargameros que ya peinamos canas, pues los primeros Avalon Hill, los primeros juegos americanos, y otra vez, pues mi primer juego americano fue el War and Peace, el Guerra y Paz. Fue el primero que compré de Allende los Mares. ¿Y dónde se compraban en Cartagena o en Murcia en general los juegos de guerra en aquella época? Estamos hablando de los años 80, ¿no, Santiago? Sí, estamos hablando de los primeros 80, sí, hasta el 85, una cosa así. Pues esos, en Cartagena había dos jugueterías, ¿vale? Había una juguetería del centro, esta típica juguetería que también vendía maquetas y que pues, vendía juguetes en general, pero luego abrieron cerca de mi casa una mega juguetería. Y ahí fue donde empezaron a traer los juegos americanos, los Victory Games, los Avalon Hill, etcétera. Y nada, pues como todo, pues ahorrando la paga para invertirlo en aquellos juegos que compraba uno a ciegas simplemente por el placer de ver aquellas cajas con aquellas ilustraciones, ¿no? ¿Y con quién jugabas a esos juegos, Santiago, a los Nagia y a estos de Avalon Hill que mencionas? Pues mira, yo soy el pequeño de tres hermanos y me llevo mucho con el siguiente, ¿vale? Me llevo 8 años con el siguiente. Eh, pero bueno, a ese fue al que primero embauqué para esto, ¿no? Eh, Cuando se dio cuenta que no me ganaba, pues entonces dijo, este enano que le den morcilla. Y ya, pues bueno, intentando engañar a los típicos compañeros de clase, pues que venían a casa, etcétera, etcétera. Pero fue una época muy solitaria, porque aquí en Cartagena, pues era muy complicado encontrar a gente con, con afición, ¿vale? Eran épocas o eran años donde yo compraba los juegos y los jugaba contra mí mismo en el 80% de las ocasiones. Y te puedo decir que aquí a lo mejor pues yo podía jugar con dos personas, compañeros de clase que, bueno, pues que tenían cierta tendencia o que les podía gustar o que les gustaba más calentarse la cabeza que al resto, ¿no? Luego ya sí, luego ya cuando fuimos a empezar la universidad, ya me fui a vivir a Murcia, típico piso de estudiantes, y allá en Murcia ya sí encontré gente con la que empecé a jugar en el minuto uno, ¿vale? Y ya pasamos pues al Squad Leader, en fin, a juegos de enjundia importante. De hecho, uno de ellos fue a la última edición de Paparajote. Bueno, ha ido a todas las ediciones de Paparajote, ¿vale? Es un chico de Benidorm muy amigo de Franjo, ¿vale? Por cierto. Yeah. Pues muy bien. Entonces tú, Santiago, ¿no has dejado de jugar desde el principio hasta ahora o ha habido algún periodo de sequía, digámoslo así? Ha habido un periodo muy largo de mucha sequía, de comprar y de jugar, ¿vale? Eh, la época de la universidad pues, fue una época bastante dorada en la que ciertamente pues jugamos bastantes cosas. Pero en fin, luego una vez acabada la universidad, servicio militar, las oposiciones y en fin, con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues prácticamente durante esos años, que pudieron ser fácilmente 16 o 17 años,
pues no jugué prácticamente nada, ni compré prácticamente nada. Y como todo, pues llegó el momento en que ya mis niñas ya tenían 15, 16, etcétera. Y entonces ya tuve tiempo. Ya tuve tiempo, ya no tenía que estar de acá para allá en las actividades extraescolares, no tenía que estar pendiente de que me hicieran los deberes, ni nada por el estilo. Y entonces pues volví a retomarlo. Y ciertamente con mucha intensidad. Es decir, yo creo que todo lo que no me compré durante esos años me lo compré luego del tirón. Sí, sí. ¿Cuándo fue ese reencuentro con la afición aproximadamente, Santiago? ¿Coincidió con la pandemia? ¿Fue antes? Fue un poco antes, ¿Después? fue un poco antes de la pandemia, fue como un par de años antes. A partir, pues yo a las primeras bellotas no fui, pero sí que fui a las segundas y a partir de ese momento y sobre todo, pues, en fin, con el descubrimiento de Basal, porque aquí lamentablemente en Cartagena, pues sigue sin haber una población de guargameros digna de ese nombre, ¿vale? Hay mucha gente que juega euros, mucha gente que yo he estado durante bastante tiempo en club de jugadores de juegos de mesa y alguno he conseguido encaminar al mundo del wargame, ¿no? Pues poco juego más amable para los jugadores de juego de mesa, pues Combat Commander, etcétera, cosas así, Commands and Colors, etcétera. Y a partir de esa época, que no sé muy bien qué año pudo ser, pero tal vez el año, pues el 2017 o algo así, ahí lo retomé con muchísima energía e ilusión. Muy bien. ¿En qué momento, Santiago, pasaste de jugador a tener, digamos, a tener por la necesidad o ganas de diseñar tu propio juego o tus propios juegos? Pues bastante recientemente, la verdad. Es decir, eh, yo soy jugador de Wargames y juego a cualquier cosa. Puedo jugar a la Guerra Civil Americana, como puedo jugar, ¿qué te voy a decir yo? Pues, puedo jugar un asalto a Jerusalén, o puedo... A mí cualquier cosa me gusta. Pero hay épocas y escalas que son las que más me gustan. Y cuando me fui pues, centrando en los juegos napoleónicos y tal, pues empecé y ahí después de... Porque yo soy jugador de machacar los sistemas. ¿Vale? Yo no estoy jugando al mismo tiempo a 7 sistemas napoleónicos. Me gusta coger un sistema y, bueno, pues llegar a un nivel de comprensión de las reglas, de las mecánicas y de cómo jugarlos, pues que sea, bueno, adecuado, es decir, adecuado para disfrutarlo bien, ¿no? Hay algunos que lo intentas y te das cuenta de que no merece la pena porque no tienen ese, ese nivel de intensidad o de complejidad, entre comillas, para dedicarles ese tiempo, pero hay otros que sí, ¿no? Hay otros que sí que les puedes sacar mucho partido y acabar jugándolos de una manera en la que disfrutas de ver cómo las reglas, el sistema y los mecanismos eh, circulan y giran como tú quieres y consigues hacer las cosas que tú quieres utilizando las reglas y no ir jugando un juego siguiendo las reglas y haciendo lo que se pueda. Y entonces, pues cuando hice pues, en fin, todo ese periplo napoleónico, pues sí noté que me faltaba algo en el mundo de los juegos napoleónicos. Y yo soy jugador más bien de tácticos y de gran tácticos. ¿Vale? A mí el juego estratégico general y tal, pues no es el que más me gusta. Pero sí que noté que en el ámbito napoleónico lo operacional estaba bastante pobre, estaba bastante huérfano.
que había muchísimos sistemas tácticos y gran tácticos, y algunos que se llaman operacionales, pero que realmente son gran tácticos. Y entonces dije, oye, a mí me gustaría que hubiese un juego napoleónico sobre estas premisas y esta escala. Y entonces, pues eso me hizo hacer un primer diseño de un juego gran táctico que sobre la batalla de la Albuera de 1811, que al final, bueno, pues después de estar un año y pico con él, dije, no, no es lo que yo quiero, y lo abandoné. Hasta que José Manuel Nueva me, en fin, me ofreció la posibilidad de, él quería algún juego napoleónico, aunque ya tenía el Vals, pero sí quería un juego napoleónico de amplio espectro, en fin, de una escala más grande, más tipo sistema que no, que no un juego exclusivo sobre una batalla. Y bueno, y me puse, mejor dicho, nos pusimos, porque Neva me ha ayudado mucho, por supuesto, aparte de mucha más gente. Y bueno, pues ya ha salido algo que tiene su gracia, digamos así. ¿Cuándo empezaste a diseñar este juego, Santiago? Este juego empecé a diseñarlo hace un año y un mes. Hace un año y un mes. ¿Qué dificultades te has encontrado al diseñar este juego? Pues la dificultad principal que me he encontrado es que este juego 1806, la campaña del Elba, es un juego pequeño y corto. Quiero decir pequeño, que es, aunque la escala es grande, pero tiene pocas fichas, el mapa es pequeño, el juego que es corto en duración, y este tipo de juegos son muy complicados de balancear adecuadamente. He visto que son muy complicados. Es decir, tú te coges un juego táctico con 7.000 fichas de 8 horas y media de duración, con un mapa del tamaño de una mesa de ping-pong, y va a dar un poco igual que no esté balanceado. La gente se lo va a pasar bien jugándolo, porque solamente un 10% o un 5% de la gente va a terminar la partida y el escenario. Te estoy hablando de la Bataille, te estoy hablando del NB, te estoy hablando de muchos juegos napoleónicos y juegos en general de este tipo, de escala muy grande, donde la diversión está en jugarlo. Y bueno, pues si podemos llegar hasta el final y sabemos quién ha ganado, pues estupendo. Y si no, pues tampoco pasa Pues nada. está. Pero estos juegos no. Estos juegos que duran entre 2 y 3 horas, estos juegos hay que acabarlos. Y estos juegos los gana uno o los gana otro. Y son excepcionalmente difíciles de equilibrar, sobre todo cuando los juegos son profundos, en el sentido de que te ofrecen muchas, muchas opciones cada vez que tienes que tomar una decisión. Es lo que he visto, es lo que he visto más complicado, porque todo el tema de documentación, todo el tema de órdenes de batalla, todo el tema de credibilidad histórica y de simulación, pues eso, ya afortunadamente con los años, eso es un bagaje que está ahí, y que, bueno, pues vas bebiendo de él con cierta normalidad, ¿no? Pero hacer el juego equilibrado, sobre todo un juego como este, que es corto y que tiene varias muertes súbitas durante el juego, pues es lo más complicado. Porque no solamente depende mucho de tus testeadores. Tienes que buscar unos testeadores. No te vale que te testee cualquiera. Es decir, en las primeras instancias sí, porque la gente va viendo cosas, pero luego llega un momento en el ajuste fino que, que necesitas testeadores, no te voy a decir que sean profesionales, pero que no sea la primera vez que testean un juego. Sí, sí, sí. Sí, vamos, testeadores que vayan como un poco a buscar las costuras del juego, ¿no, Santiago? Que Sí, que vayan, sepan verlas, no que sé. sepan ver esas posibles cosas que otros jugadores más noveles pues, pues no lo van a hacer, ¿no?
van a ir siempre como mucho más encaminados, sobre todo en juegos que tienen cierta verosimilitud histórica y que hay aunque no son juegos guiados, ¿vale? Pero sí que hay en fin, un pequeño camino que parece el camino lógico, pero luego estos juegos que tienen tantas opciones, pues te pueden abrir muchos caminos bastante apartados de lo histórico, de lo que pasó, de las decisiones que se tomaron. Y entonces eso a veces, y me ha pasado durante todo el desarrollo del juego, de encontrarme con eso, de decir, joder, este tío me acaba de hacer polvo. Ahora tengo que ver cómo esto se arregla, porque esto no es lo que quiero yo que pase. Ningún diseñador quiere que pase que haya una estrategia que sea evidentemente mejor que todas las demás. Muy bien. Santiago, tú, a la hora de crear el juego, o este y los que vayas a crear después, ¿tú qué es lo que intentas transmitir a un jugador? ¿Qué es lo que tú quieres que sienta un jugador cuando se ponga a jugar un juego tuyo? Pues yo lo tenía muy claro desde el principio. Yo lo que quiero es que esté permanentemente en tensión. Es decir, hay otros juegos que son como maratones, ¿vale? Y entonces tú estás allí, bueno, tú tomas tu descanso, no sé qué, luego hay momentos que aprietas, luego tal y cual. Yo lo que quiero es que este juego sea más como una carrera de un 1500 o de un 800 metros lisos. Es decir, tienes que estar a tope en todas las decisiones y que los errores se paguen. Y que no estés tomando decisiones previamente, o sea, decisiones de poco calado, que no estén moviendo gente. Pues, bueno, ahora tengo que traer los refuerzos esos que vienen desde el Quinto Pino y tienen que venir por esta carretera 25 hexágonos, venga, voy a moverlos, pum, pum, pum. No, eso no, porque eso aburre a las arañas. Yo lo que quería era transmitir eso, intensidad, tensión, que estés en tensión en tu turno y que estés en tensión en el turno del contrario. Y para eso necesitaba un sistema en el que interferir durante el turno del jugador contrario fuese esencial, fuese muy, muy importante. Esa es la sensación que quería transmitir, que la gente tuviese, que termines de jugar el juego, que son 2 horas, entre 2 y 3 horas, como mucho, y que salgas mentalmente chamuscado, diciendo, uff, Sí, cuando tú hablas de las opciones, de que el jugador esté en tensión, pero antes también has dicho que tenga varias opciones y que no haya una estrategia, una única estrategia para conseguir ganar el juego. Esas opciones, Santiago, deben de estar un poco también constreñidas por el marco histórico, ¿no? De los sucesos que se intentan o de la campaña que se intenta reflejar en el juego, ¿no? Es sí, decir, que tiene que haber una plausibilidad entre los posibles resultados del juego y lo que podría haber pasado en la realidad tú según lo el has dicho muy conocimiento bien, que se tiene de la campaña. y lo que podría haber pasado, no necesariamente lo que pasó. Es decir, en 1806, por ejemplo, en 1806 la campaña del Elba es un título claramente eh, oscuro. Es decir, bueno, pero esto es la campaña del Elba, esto que es en 1806, la campaña del Elba, pero si no lo he oído en mi vida, esto de la campaña del Elba. Entonces tú le dices a alguien, siempre sí, los prusianos, Jena y Auerstedt. Y dice, ah, ya. Vale, pues esto no es un juego operacional para que acabemos todos pegándonos de piñas en Jena y Auerstedt. O sea, no es un juego que circula en base a que ocurra lo que ocurrió con, en fin, el desastre prusiano de 1806, sino que te permita, sobre todo al jugador prusiano, porque el jugador francés sí lo tiene algo más claro, ¿vale? Que le permita al prusiano jugar varias veces al juego, estableciendo cada vez una estrategia defensiva distinta. Pues me voy a poner más adelantado, pues me voy a poner más atrasado. Pues mira, me voy a poner hacia este lado, dejándole pasar, pero amenazándole las líneas de comunicación. Pues
voy a intentar esta otra cosa. En fin, que no haya que no haya una atadura histórica, pero sí que haya, hombre, una verosimilitud que, que no es demasiado difícil de conseguir, ¿no? Porque al fin y al cabo, para eso tienes, para eso tienes el mapa y para eso tienes las reglas, Ujú. para, para dar al juego esa sensación, ¿no? Y tú lo puedes jugar en el sentido de, bueno, voy a matarte, voy a pasarte por encima como una pisonadora y voy a buscarte donde estés y triturarte, o pues no, voy a intentar ir por donde tú no vas y cortarte, dejarte aislado y ahí te pudras. Y el juego permite ambos tipos de estrategia, ambos tipos de posicionamiento, sobre todo para el prusiano, que desde mi punto de vista es el más divertido y a la vez sufrido de jugar. Santiago, el tipo de mecánicas de este juego, ¿cuáles, qué mecánicas son en fin, las de este juego? ¿Es un card driven game al uso con movimiento punto a punto o cuáles son las mecánicas? Sí, el sustrato base es un card driven, ¿vale? Con un mapa punto a punto. Y, y ese es el motor y el mapa, ¿vale? Pero no es al uso en el sentido de que es un juego donde prima la interacción. Es decir, es muy probable que hagas más cosas o que hagas un buen montón de cosas en el turno del jugador contrario que en tu propio turno. Es decir, por los valores que tienen las cartas y por los eventos que las cartas contienen, es muy probable que tú puedas hacer más movimientos, más acciones en el turno del contrario que en el propio tuyo. Y eso le da, pues eso, una agilidad en el sentido de que el jugador contrario está jugando y tú estás haciendo cosas también. Y luego te toca a ti y el jugador contrario también va a estar haciendo cosas. Y tú vas a dejar de hacer cosas que quisieras porque si no el otro podría hacer cosas. Y ese es un poco el sistema básico. Y el sistema básico se caracteriza por eso, porque es un juego operacional grande. Es decir, el mapa representa un terreno que de esquina a esquina en diagonal son 250 kilómetros. ¿Vale? Entonces es un operacional grande, pero es un operacional grande en un mapa muy pequeño, donde cada área, cada espacio vale vale su peso en oro. Y, y todas Y en el que esas... también tienen mucha importancia los líderes, ¿no? Los generales y la calidad de los mismos, ¿no, Santiago? Por lo que yo pude ver, sí, ¿no? correcto, esa escala tan grande, pues no podemos estar hablando de si llevo caballería, de si llevo artillería, de si llevo infantería ligera, la guardia, o 20.000 tíos o 23.000 tíos. Lo, lo esencial es que tú tomas las decisiones en base a supuestas órdenes mentales que, si tienes línea de comunicación, distribuyes a tus líderes. Y tus líderes son de muy distinto valor, tanto para el movimiento como para el combate, como para la logística, y, y son los líderes los que se desplazan por el mapa, ¿vale? Tú no vas moviendo apilamientos porque las unidades que representan, pues, la morralla, es decir, las divisiones individuales, más o menos para que nos hagamos la idea, un punto de fuerza es una división de infantería. Esos puntos de fuerza están en un tablerito aparte donde están una cajita con cada uno de tus líderes, y ahí asignas, pues, el número de puntos de fuerza, entre comillas, divisiones, que cada líder lleva consigo. Y son los líderes los que van desplazándose por el mapa
mediante un sistema de niebla de guerra, que, que es un sistema de niebla de guerra ligero, ligero en el sentido Ujú. de que no supone un engorro para el juego. O sea, a mí me encanta la niebla de guerra, me encanta. Me encanta no saber quién viene por ahí. Es decir, yo no sé si es Napoleón con la guardia y tres cuerpos o es el Bernadotte y otro tío. ¿Vale? Entonces la niebla de guerra a mí me encanta. Pero hay que tener mucho cuidado porque la niebla de guerra puede ser un engorro para jugar importante. Puede, puede hacer el juego innecesariamente complejo, molesto de jugar y sobre todo eh, puede ocurrir pues que todo está tan tapado y todo está tan incógnito pues que los jugadores pues se equivocan porque a la niebla de guerra al contrario no puede verificar que tú estás haciéndolo todo perfectamente bien, ¿no? Sin embargo, este sistema sí te lo permite eh, con, con tranquilidad y sin hacer el juego excesivamente pesado y complejo. Y le aportan la suficiente niebla de guerra como para que a esta escala, ¿vale? Tenga un valor operativo importante. Porque aquí las unidades y los generales están boca abajo, ¿no? Y todo el dorso de todas las unidades es de un bando es igual, ¿no, Santiago? Es cuando Sí, entablan el combate, dorso es igual. cuando se descubre ya realmente qué es qué es, quién está allí Sí, y con qué unidades, ¿no? correcto. El desplazamiento por el mapa es en modo incógnito, es decir, la ficha se le da la vuelta y por la parte de atrás todas las fichas francesas son iguales y todas las fichas prusianas son iguales y los rusos pues, cuando entran, si es que entran, pues también son iguales, simplemente los rusos son de color verde para que se sepa. Y, y solamente en determinadas situaciones que a veces hay que buscar porque necesitas saber quién es, ¿vale? Porque no puedes estar siempre, con perdón de la expresión, cagándote de miedo cuando un francés se te echa encima pensando que es Napoleón, porque igual no lo es. Igual es un señor contra el que sí que te puedes parar a pegarte tortas, ¿no? Y ese pequeño juego de intentar esconder sobre todo aquellos líderes que pegan más fuerte, es decir, ya sabéis que eh, Wellington decía de Napoleón que él solo contaba como 30.000 hombres. Y en este juego eso se representa. Es decir, Napoleón puede ser que a lo mejor en puntos de fuerza pues lleve solamente un punto de fuerza o dos más que el contrario, pero claro, solamente la presencia de Napoleón ya supone una bonificación táctica en el combate muy, muy importante. El proceso de testeo, ¿cómo ha sido, Santiago? Tú en principio supongo que harías un prototipo, ¿no? Y después, pues has ido por las diferentes jornadas de Wargames que se celebran por la geografía española, mostrando el juego y tal, ¿no? ¿Cómo ha sido Sí, ese proceso? vamos a ver, el testeo ha ido totalmente independiente de lo que son el tema de asistir a las jornadas, ¿no? Yo las jornadas lo llevo pues, para que la gente lo conozca, para que mis amigos, que sois vosotros, que vais a las jornadas, los conozcáis. Pero Neva tiene implementada una red muy importante de testeadores. ¿Vale? Tiene mucha gente a través de Discord en todos sus juegos que testea mucho y que testea bien. ¿Vale? Es decir, mis principales testeadores no son españoles, ninguno de ellos, y tengo que hablar con ellos en inglés, porque o son americanos, o son italianos, o son alemanes, ¿sí? Y esos son gente que muchos de ellos han jugado 15 partidos fácilmente al juego. Entonces, claro, ese es el proceso de testeo duro, el molesto,
el, el que te hace volver atrás en el reglamento y empezar a pensar cosas. El testeo en las jornadas es un testeo afable, estupendo, a todo el mundo le parece maravilloso y yo se lo agradezco y la gente es súper cariñosa y súper simpática y yo estoy encantadísimo ahora para las NEFCON de Alcalá, bueno, no sé si tengo 4 o 5 partidas ya, todas, desde que las puse, todas llenas con gente para jugar allí y bueno, eso te da una impresión acerca de la acogida, por así llamarlo, del juego, del interés. Pero Sí. el teteo está detrás de las bambalinas, está detrás del Discord y, y es bastante más, en fin, menos Sí, cariñoso. de otra forma, sí. Correcto. La gente te dice, pues, oye, pues yo creo que pasa esto y tal y cual. Entonces lo examinas y dices, oye, pues sí, eso la verdad es que podría ser algo que alguien se dedicase a hacer esto y a lo mejor no gana, pero convierte el juego en algo que no da gusto de jugar. Entonces, pues tienes que aplicar un antídoto. Entonces, vamos, por lo que me comentas, habéis sacado un módulo de Basal del juego para poder testearlo, ¿no, Santiago? Y Sí. has tenido que redactar el reglamento no solamente en español, sino en inglés también, ¿no? Supongo. Bueno, de hecho, yo no tengo reglamento en español. O sea, el No reglamento tienes en reglamento en español español. se quedó como en la versión 3.0 Eh, y vamos por la 7.2. O sea que, ¿por qué? Porque incluso los testeadores españoles, que también los hay, pues las modificaciones las hacía directamente en el reglamento en inglés y cuando ya esté todo hecho, cuando ya esté el reglamento revisado por el revisor de reglamentos de NEVA y tal, pues ya lo traduciremos al español, que no habrá ningún problema. Pero sí, ya te digo que el feedback es tan abrumadoramente extranjero, en el sentido, te estoy hablando de un 70% del feedback fácilmente, es extranjero que ha supuesto eso, que he trabajado casi siempre con el reglamento en inglés. Que a Dios gracias, pues medio me defiendo. ¿Tú cuál crees que es el perfil del jugador que disfrutará más de este juego, Santiago? Pues mira, este juego no va dedicado al groñar napoleónico, no va dedicado al culo duro napoleónico, no va dedicado a quien como yo le encanta poder distinguir entre un coracero y un carabinero, ¿vale? A caballo. Este juego está mucho más pensado para gente que no juega habitualmente juegos napoleónicos. Incluso te diría que para gente que no juega habitualmente a Wargames. ¿Por qué? Porque es un juego realmente sencillo. Es decir, las reglas yo las explico siempre en todas las convenciones y puedo tardar 7 minutos en explicar las reglas del juego, que lo tengo cronometrado. Tardo 7 minutos. Evidentemente yo te explico las reglas y tú juegas la primera partida y te pegas una castaña fenomenal. ¿Por qué? Porque las reglas son el entramado, son la estructura del juego. Luego tú les tienes que dar sentido, tienes que saber qué es lo que quieres hacer, cómo hacerlo. Y es un juego que es, es el tipo de juego que más me está empezando a gustar ahora que ya pues estoy más cerca de los 60 que de cualquier otra cosa, ¿no? Que es los juegos que se aprenden rápido, que se pueden jugar enteros y que siendo sencillos en cuanto a reglas no dejen de tener profundidad en las decisiones. Es decir, que todas las decisiones que tomas sean importantes. Repito, que no estés bueno, ahora me toca a mí, pues voy a traer los refuerzos. Pues venga, y aquí por la carretera esta llegan los refuerzos que llegarán dentro de 3 turnos. No.
Entonces ya te digo, no está orientado, a pesar de que yo sí que soy un groñar de lo napoleónico y es lo que más me gusta, no está pensado para gente como yo. Está pensado para gente como vosotros. Para gente que lo napoleónico pues siempre tira un poco para atrás, ¿no? La gente cuando le dice, no, un juego napoleónico, un juego napoleónico, madre mía, aquí todo el día para no hacer nada. No, es un juego napoleónico para poder disfrutar de cómo es el arte de la guerra a nivel operacional en una campaña, tampoco en una gran campaña, porque el sistema está pensado para campañas entre una, dos y estirándolo mucho 3 semanas de duración, ¿vale? Por cómo funciona el supli, cómo funciona el control, cómo funciona todo. Y, y bueno, pues ahí está. O sea, no está pensado para mí ni para los que son como yo, sino para todos los que quieren poder jugar un juego napoleónico. Es un poco, fíjate, salvando las distancias y sabiendo que Command and Colors es un sistemazo y que tiene un éxito genial, pero es un poco así. Command and Colors es el táctico napoleónico que los no napoleónicos juegan. Y mi juego es un operacional napoleónico que los no napoleónicos pueden jugar perfectamente. Y los muy napoleónicos, pues le encontrarán muchas más pegas, porque dirán, oh, pero es que aquí, en 1806, Sebastiani llevaba un cuerpo de caballería y no lo veo por aquí. Y digo, no, no lo ves, porque no está. Bueno, vamos a ver, tú representas ahí la campaña del héroe, es decir, la guerra que se produjo entre prusianos y franceses en ese periodo, en ese en Alemania, en esa época. Y hombre, depende un poco en lo que quieras poner el foco, ¿no? Si quieres coger y ponerte a ver cada unidad de caballería, cada general, cada sargento, qué es lo que hizo, pues hombre, Sí, apaga y lo puedes vámonos. hacer, lo puedes hacer. Es una campaña que duró hasta la toma de Berlín menos de 3 semanas, ¿vale? Cuando cayó Berlín, no habían pasado ni 3 semanas desde que los prusianos habían dado el ultimátum a Napoleón, y Napoleón al día siguiente cruzó los bosques de Turingia y se metió en Sajonia. Y, y evidentemente esto se puede hacer un operacional sobre esto, ya te digo, con el mapa de una mesa de ping-pong, y, pero no es el objetivo. No es el objetivo, se tiene que poder jugar. Porque luego también, a mí me encanta Kevin Zucker, ¿vale? O sea, yo los juegos de Kevin Zucker me lo paso genial, etcétera, etcétera. Pero son juegos que no están teteados en absoluto. O sea, ninguno de ellos. Son juegos que están hechos y, y ya está. Y que gane, pues que gane. Y si gana siempre uno, pues no pasa nada, ¿no? Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Mi sistema, por la duración que tiene, por el público al que va dirigido, o sea, no va dirigido a público que lo goza haciendo primero aquí, plantando aquí la gran batería y entonces los escaramuzadores por la izquierda, por la derecha. No, va dirigido a otro público que eso le torra, porque puedo entender que es torrante, pero sí que le gusta el movimiento, sí que le gustan las batallas napoleónicas, el ambiente, ¿vale? Le gusta ser Napoleón, porque a quien no le gusta ser Napoleón. Y, y eso es un poco lento. Evidentemente se pueden hacer juegos operacionales con ese lujo de detalle, pero no con mi sistema. Que por cierto, Bueno, eh, sí, sí. el, el, y esto todo hay que decirlo, el sistema
aunque ya no se parece en nada o en poco al original, ¿vale? Pero sí que, hay que mencionarlo, aunque no me acuerdo ahora del nombre, pero la idea original de este sistema, a un nivel mucho más rudimentario, es de, viene de un juego de revista japonesa, de la revista Ajá. Coman, de hace Ujú. unos 14 o 12 años, que vimos por casualidad. El juego, pues, hombre, se podía jugar, pero el manual era, en fin, era una locura, ¿no? Eh, y entonces lamentablemente no me acuerdo ahora del nombre del japonés, porque todos los nombres japoneses me parecen iguales. Pero, y eso hay que reconocérselo, es el que me despertó la posibilidad de, cogiendo su estructura base en cuanto a escala y a un card driven de ese tamaño, ¿vale? Pues poder desarrollar el sistema, pues al nivel que tiene ahora, que está bastante por encima de lo que inicialmente se sacó, porque no, en fin, era difícilmente jugable. Santiago, continuando con el punto que has dicho antes de Kevin Zucker y de que sus juegos no están bien equilibrados, ¿a ti no te da la sensación de que hay juegos que entran en mucho detalle, pero que básicamente la idea inicial es crear un modelo de representación de batallas, y después coger los órdenes de batalla de las diferentes campañas y adaptarlo al modelo que tú tienes, y digamos ya el propio modelo como yo vi que funcionaba para representar lo que yo quiero representar, yo lo suelto así con ese orden de batalla, y el sistema por sí mismo pues debe de reflejar lo que sucede allí sin que se tenga mucha, no sé, sin que uno se preocupe demasiado Sí, en ver si el juego está equilibrado o no está equilibrado. sí, creo que entiendo lo que quieres decir. Esto es, yo le doy cuerda y lo suelto encima de la Sí, mesa, como los ratones estos que teníamos de pequeño, que tú le dabas cuerda, ¿vale? Pero una vez ibas para la izquierda, otras veces para la derecha, otras veces para el recto, otras veces dabas la vuelta y salías por el lado contrario. sí, sí, sí. Sí, hay bastante de eso, hay bastante de, oye, tengo este sistema, pues esto lo mismo vale para un roto que para un descosido, y si me apuras, lo mismo vale para un juego napoleónico que para un juego del espacio. Y oye, no te digo yo que no pueda haber sistemas que valgan para eso, ¿no? Pero sí que se nota cierta churrería en En algunas series y en en algunas algunas cosas, sí. series y en algunos autores, ¿no? Se nota la churrería, pero yo la entiendo, ¿eh? La entiendo porque, porque una vez que haces algo y tal y te gusta, bueno, que estoy diseñando un 1814, la campaña de los 6 días de Francia, o sea, con eso te lo digo todo. Ajá. Pero parece que esto te lleva y te lleva y te lleva y te lleva, ¿no? Porque bien llevado esto del diseño de juegos, pues bueno, pues tiene su gracia, ¿no? Ya, si empiezas a sufrir, entonces ya no. O sea, si llevas 5 o 10 años con el juego masticándolo, yo creo que es el momento de decir, pues vamos a dejar la tontería. Ya, ya, ya. Bueno, Santiago, ¿en qué estado se encuentra actualmente este juego y cuáles serán los próximos pasos? Bueno, pues el juego ahora mismo, te digo ahora mismo porque hace 10 días o una semana que, que lo mandamos a corrección de reglas y al artista, a Wouter Schundeten, que es el artista alemán que tiene contratado Neva
para sus últimas producciones, ¿vale? Para el Vals y para este. Y por lo tanto, el juego está listo. Listo no quiere decir acabado. Los testeos siguen, ¿vale? De hecho, pues antes de ayer estuve jugando con uno de los testeadores más veteranos, otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes, el ajuste de las condiciones de victoria de este sistema es muy delicado, muy delicado. Ahora mismo estamos en unos porcentajes bastante potables, es decir, unos porcentajes de 55-45% de victorias y no solamente eso, Ujú. de duración del juego, ¿vale? No tiene sentido que yo haga un juego que dura 8 turnos si el 80% de las partidas acaban en el turno 5. No tiene sentido. Evidentemente, algunas partidas acabarán en el 5, en el 3, o incluso si me apuras, pueden acabar en el turno 0, en el turno inicial, pero un buen porcentaje de partidas jugadas con cabeza entre jugadores avezados tienen que llegar al final, porque el final de este juego es muy divertido. Si no llegas al final, estás perdiéndote la guinda del pastel, que en este juego es ese turno final donde ya es todo a vida o muerte, a cara de perro. Ya no hay contemplaciones en decir, bueno, no voy a hacerlo porque es muy arriesgado. No, ya lo voy a hacer porque, porque es el turno final y da unos giros de partida muy graciosos y muy entretenidos y muy vibrantes. Entonces, ¿cuándo podemos esperar tener el juego Bueno, publicado? Más o menos, Santiago. pues las expectativas de José Manuel, que es el dueño de la editorial, ¿vale? Es octubre del 27. Octubre del 27. Octubre del 27 para que esté en tiendas. Porque antes de este juego, pues la editorial está Pekín, 55 días de furia, ¿vale? Está el juego de Maraliaga, está el Vals, ¿vale? Sí. Y pues no se sabe si va a dar tiempo a que haya otro juego por en medio, porque claro, sacar el Vals, que es un juego táctico, napoleónico, de la batalla de Vals, y el Sí, sí. siguiente sacar otro napoleónico, pues yo entiendo que José Manuel piensa que no es una estrategia para su empresa Sí. adecuada, ¿no? Napoleónicos no se pueden sacar uno detrás de otro, aunque se parezcan como una castaña, ¿no? Aunque no tengan nada que ver el Vals Ya, con, ya, ya. con el 1806. Pero sí, hablamos en tiendas para octubre del 27, si Dios quiere. Quien quiera informarse del juego, ¿dónde puede acudir, Santiago? Bueno, pues donde más información vas a poder tener del juego es, evidentemente, en la página de Neva, de Neva Press, y luego, sobre todo, en el propio grupo de Discord. Es decir, Neva tiene un Discord con canales para sus distintos juegos en estado de playtest, y, y bueno, pues desde luego, el nuestro es el que, el que más contenido tiene, porque normalmente pues, todas las semanas hay testeadores que no ponen los pantallazos ni los estos finales, porque en fin, luego me lo comentan y tal, pero otros sí lo van poniendo, ¿no? Y bueno, pues hace su pequeño comentario, su pequeño AAR de 6 o 7 líneas acerca de cómo ha ido el asunto, ¿no? Y ahí es donde más se puede uno enterar de cómo se juega,
¿vale? Porque en la página web pues puedes apuntarte, no sé si siquiera si sigue el sistema de pre-order de Neva, yo creo que no, ya simplemente cuando los tiene como el Pekín, lo va sacando de uno en uno para el pre-order. Y ahí es donde tienen en fin, la información estándar, pero todavía es pronto, es decir, no tenemos un arte definitivo. Bueno, no El tenemos ningún reglamento arte. tampoco, por lo que me ha parecido entender, tampoco tenemos el reglamento en español, ¿no, Santiago? El reglamento en español no está colgado. Bueno, el reglamento en inglés tampoco está colgado en el Discord, eso sí, para que y las actualizaciones tanto del módulo de Basal como del reglamento se van, se van actualizando, se van actualizando en el Discord. Pero bueno, ya pocas actualizaciones hay. Ya, o sea, el sistema está listo y cerrado y bueno, quedan pequeños ajustes del tipo ergonómico, ¿no? De decir, bueno, y si esto le llamamos no sé qué en vez de llamarle no sé cuántos, pero realmente es lo mismo, ¿no? Simplemente son ajustes ergonómicos, ajustes Sí, de detalles, mayúscula, sí, detalles para hacerlo más, ¿no? sí, pero bueno, como la regla 3 la ponemos antes de la 4 o así queda claro, o la 4 la pasamos a la 5 y la 5 ahora en la 7, pero los contenidos y el sistema eso no se toca, ¿no? Ya yo no creo que se puede, esto es como los cuadros, si tú no dejas de dar pinceladas al cuadro, no lo vas a acabar en la vida. Ya, Siempre vas a ya. pensar que no sé qué, y aparte uno nota que cuanto más vueltas le da a la cabeza, más difícil es mantenerla. Una de mis premisas que es cuanto menos, mejor. Cuanto menos mecánicas, cuanta menos reglas especiales, cuanta menos excepciones. Cuanto menos de eso, mejor. Y cuando uno le da muchas vueltas al juego, al final empiezan a aparecer. Bueno, ahora vamos a poner una regla especial para esto, y otra para aquello, y otra para lo otro. Que no te digo yo que no vayan a aportar algo, pero pero tú vienes a mi casa y en mi casa paredes las justas. En el baño, en Ya, los dormitorios y todo lo demás diáfano, que se vea todo, que se pueda circular para acá, para allá. Nada de, no tienes que ir de esta puerta a de este pasillo al otro sitio. No. Cuanto menos mejor. ya, ya. Bueno, Santiago, vamos a hablar ahora un poco de la situación de la afición al Wargame en nuestro país, ¿vale? ¿Tú cómo la ves actualmente? ¿Crees que estamos en decadencia, que no hay relevo generacional o crees que estamos en la edad dorada del Wargame? Cuéntame. Bueno, primero te lo voy a decir desde el punto de vista egoísta y personal. Yo creo que estamos en la edad dorada del Wargame y cuando me jubile será la edad de platino del Wargame, porque ya podré dedicarme prácticamente 100% del tiempo al mundo del Wargame y a mi Santa Señora. Pero, pero hombre, yo creo que estamos en una época muy buena, es decir, hombre, que podría ser mejor, que vamos a las convenciones y no vemos allí ni chicas jóvenes, ni niños de 17 18 años corriendo por los pasillos. Sí, sí, eso es así. Pero, mira, yo sé jugar juegos y, y, y sé diseñar un juego operacional napoleónico sencillo pero divertido, pero no tengo la solución ni realmente sé cuál es el problema que puede acechar al mundo de Wargame. Yo creo que si sobrevivimos a los videojuegos, pues ya tendría que caernos encima una bomba atómica o algo así para que esto desapareciera. Ya, No es, muy bien. ya te digo, no es un tema que me preocupe, a pesar de que os veo cada año y cada año estéis más viejos, no como yo, que, que me mantengo jovencísimo,
Pero bueno, yo sí veo gente que van entrando y tal, que me gustaría que las convenciones de Wargames hubiese 3.000 personas. Pues no, no me gustaría, sinceramente. Entiendo que al organizador le encantaría que hubiese 3.000 Sí, personas en las convenciones de Wargames, pero a mí no. A ya. mí me gusta eso, Sí, poder conocer a 200. la gente y sí, Sí, correcto, poder conocer a la correcto. gente, poder saber que allí están jugando estos, aquí esto, pues ahora me voy a tomar como esto es una caña y Correcto. estar Y así en poder plan, tomarte una pues caña bueno, con casi todo el mundo con el sí, que coincides ahí con el que te gustaría. Si no tomarte una caña, pues no charlar un rato y tal. sí, sí, Y sí. a mí no me preocupa el futuro del wargame. Creo que estamos en buena época y sobre todo el español. O sea, el wargame español, joder, tiene diseñadores españoles para aburrir. Y con todo mi respeto, bastante mejores que muchos de fuera. Bastante mejores. Yo tampoco creo que haya una preocupación así seria sobre el futuro, porque total, los que estamos jugando estamos disfrutando de nuestra afición. Lo que sí llama un poco la atención es eso, que en nuestra generación, en la generación de los nacidos a finales de los 60 en los 70 y tal, pues que calaran este tipo de juegos de forma generalizada con tanta fuerza, que aquí seguimos pues esos 50 y 60 años después y en cambio, pues las nuevas generaciones, bueno, cada generación tiene, digamos, su foco de atención y sus modas y tal, ¿no? Pero que Sí, no, que prácticamente, digamos, los nuevos jugadores, pues que sean testimoniales, es decir, porque es que no sí, se ve sí, muy poca entiendo lo que me quieres juventud por las decir. jornadas y tal. Sí, sí, entiendo lo que quieres decir, pero oye, mira, ahí tienes a los chicos estos del Newport World y tal, y gente joven y tal, Sí. haciendo wargames, otros, en fin, yo sí veo poquito a poquito, pero sí veo gente más joven que nosotros, no más joven con 50 años, sino más joven, veintitantos, de 30 y tal, que entran de manera testimonial. Sí, es posible, pero es que nosotros somos bastante testimoniales en general en el mundo de los hobbies. O sea, Ya. aquí si de repente aparecen tres tíos en el mundo del wargame de 25 años, pues, pues igual son un 5% de los que habitualmente juegan al wargame, ¿me entiendes? Cuando vienen tres, pues es un porcentaje importante, ¿no? Bueno, Santiago, para ir terminando un poco, dime tres diseñadores de juegos de guerra que tú consideras los mejores o los que más te gustan a ti, sus creaciones. Bueno, vamos a empezar de abajo para arriba. Vamos a empezar de abajo para arriba. Tres diseñadores. Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo, a mí, a mí me gustan sus juegos por, por la originalidad, ¿no? No porque a lo mejor las temáticas o las mecánicas sean los que más me gustan, pero sí que le reconozco que es alguien creativo y tal, que es Volkornke, ¿vale? Yo te diría que está entre mis tres diseñadores favoritos, aunque, aunque ninguno de los juegos o de los sistemas que él ha diseñado me vuelvan loco, ¿vale? Pero sí le reconozco que tiene una capacidad creativa, tiene una capacidad innovativa y, y que hay que reconocérsela y independientemente de que a mí pues, me puedan gustar más o menos sus juegos. Es decir, a mí el Levian Campaign me gusta, pero no me vuelve loco, ¿entiendes? Pero sí que le reconozco que es un sistema muy chulo y que Innovador, hay gente innovador. y que hay,
innovador. Y que hay gente que le tiene que volver loco el sistema. Porque hay gente que es muy de eso, de esa manera de pensar y de organizarse, y que tiene que flipar en colores con esa serie, ¿no? Con el Black Bear este nuevo que ha sacado, pues también es un juego innovador y original, aunque a mí ponerme a perseguir piratas por el Caribe pues no me llama mucho, No es lo pero, tuyo, pero ¿no? correcto. Pero se lo reconozco, ¿vale? ¿Y los Después, coin qué tal? ¿Los coin qué te parecen, Santiago? bueno, los coin me gustan menos que los Levian Japón, Campaign, ¿no? que los Levian Campaign. ¿Por qué? Porque también es cierto que he jugado menos coin que Levian Campaign, ¿vale? Y hablo un poco por boca de ganso y hablo un poco de sensaciones de 3 partidas a coin. A mí no me gusta la sensación de que el juego sea el que juega y yo haga lo posible por hacer cosas alrededor del juego intentando llevarme el gato al agua. Esa sensación, sobre todo en los coins de mucha gente, no sé si ahora en estos coins de 2 eso no pasa tanto, me han dicho que no pasa tanto, pero a mí eso de que allí haya un motor que va pegando sartenazos y tú simplemente vas agachando la cabeza intentando, a ver si por aquí no me gusta. Yo soy un poco más de planificar, ¿vale? Y los coins Sí. al uso de este tipo de 4 jugadores con los mazos de cartas estos de los eventos que van saliendo y tal, me lleva un poco esa sensación de que Sí, yo estoy jugando contra el juego y que todos sí, estamos bueno, jugando contra el juego. De vez en cuando nos pegamos así un poco por aquello de que, bueno, es lo que tengo que hacer para conseguir este puntejo de victoria o lo otro o tal o cual, pero ya el que manda es el juego. sí, sí, bueno, el juego se va desarrollando y los jugadores tienen que ir ganando los puntos según su facción específica y son pues planificación muy cortoplacista, es lo que tú dices, de ir a llevarse el gato al agua cuando salga la carta y poco más. Sí, poco más. Vives eso, al día, vives al día. Lo que pasa, No, bueno, o el sea, tema, el tema, el tema lo mete ahí con los mapas y después con las cartas, las ilustraciones de las cartas, los eventos y tal, y en fin, te puedes montar tú ya tu película como tú quieras. Pero que, sí, por eso es un en fin. sistema súper exportable. Lo mismo te sirve para Vietnam que para los romanos, que para cualquier cosa, ¿no? Porque pues, al fin y al cabo eh, todo lo demás que hay ahí es cromo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Muy ese bien, sería el mi tercer. segundo, Ese ese es sería el mi. tercero. Ese es el tercero. Ese es Bien. el tercer diseñador. Eh, mi segundo diseñador, pues, mira, aunque solo sea por agradecimiento, eh, yo voy a decir a Walter Beidowski. Walter Beidowski es el diseñador del sistema de águilas de Francia. Y bueno, lo voy a poner execuo con Frederick Bey, que es el diseñador de Jours de Gloire, ¿vale? Son mis dos sistemas tácticos, gran tácticos napoleónicos preferidos. Y oye, pues eh, no son los tíos más creativos, versátiles e innovadores del mundo, ¿vale? Pero los tengo que poner los segundos porque sus juegos me gustan mucho. Al contrario que con Volco. Sus juegos me gustan por lo que me gustan, pero reconozco que es un tío súper creativo. Estos tíos pues, no son creativos porque nada más que hacen juegos de este tipo. Bueno, que Walter Roydowski hace alguna otra cosilla y tal fuera del napoleónico. Pero, pero voy a poner estos dos execuo, ¿vale? Y en el número uno, indiscutible, para mi gusto, fuera de toda duda, es Bowen Simmons. Bowen Simmons es el diseñador
de Napoleon's Triumph, es el diseñador del Triumph of Marengo, es Marengo. el diseñador del Guns of Gettysburg. Bueno, bueno, creo que ahora se vuelve a llamar Bowen. Bowen Simmons, para mí sus juegos son obras de arte, o sea, son joyas. O sea, son juegos que tienen unos reglamentos de 10-12 páginas y la cantidad de opciones, el abrase de cerebro que supone jugar a sus juegos es descomunal. O sea, es un juego que lo juegas y acabas derrengado física y mentalmente. Son unos reglamentos que, fíjate, como anécdota, pues en la gente que nos gusta este sistema, que lo denomina The View, ¿vale? A todo, con sus distintas variantes, ¿vale? Pues a veces hemos intentado hacer unas guías, porque los reglamentos son muy densos, ¿vale? No hay una palabra que sobre, o sea, todo significa algo. Entonces, a veces hemos intentado hacer guías explicativas del juego, para que la gente no tenga que leer el jeroglífico egipcio del reglamento, sino que, bueno, se lo explique 7 veces y diga ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, en Napoleon's Triumph, la guía que se hizo de su reglamento, que son 12 páginas, son 60 páginas. En 60 páginas es como el reglamento que tendría que ser, donde te expliquen todas las posibles eh, diversificaciones, todas las posibles cosas que pueden pasar en cada movimiento y tal. Entonces, pero podría pasar esto o lo otro o tal y cual. Entonces se multiplica como por 4 la densidad de información que hay en esos juegos. Por eso, eh, en el ámbito del diseño es tan importante hacer unos sistemas que los reglamentos no tengan 60 páginas, que tengan 12 páginas, pero que tengas que sacar de ahí, de ese. No porque estén escritos mal, no porque sean incomprensibles, sino porque las mecánicas que describen se entrelazan entre ellas de tal manera, producen un, una sinfonía coral de cosas que puedes hacer, de cosas que pueden pasar, que te lleve a eso, que si quieres hacer una guía de juego explicada con todas las cosas que pueden ocurrir durante un turno, pues te lleve 60 páginas de explicación. Para mí, sin duda, Bowen, que ya se ha retirado y de hecho ya dijo que ya no iba a hacer, después del Sí, triunfo de Marengo, ya lo dijo que no. anunció ahí en el reglamento. Sí, en las notas de diseño aparece que era el último, ¿no? El último Sí, juego que... dice, creo que con este juego ya he llegado a lo que quería hacer en mi último juego, así que ya no hago ninguno más. Y yo, joder, qué tío. Muy bien. Bueno, Santiago, y 3 juegos. Dime 3 juegos que tú los consideres pues los que más te gustan o los que más te han marcado a ti como jugador de Wargames. Bueno, pues yo te diría que Squad Leader, para mí. Y bueno, yo luego ya entré también en ASL, pero ya entré cansado, ¿vale? Entré cansado, empecé con la oposición y dije yo, madre mía, si ya tengo una oposición, no voy a hacer otra paralelamente. Y entonces, a mí ASL es genial, pero yo me quedo con el Squad Leader original, tradicional. Tenía todo lo necesario y me marcó mucho en el sentido de que cuando yo en la carrera jugaba, de lo que más jugaba, aparte de napoleónicos, era Segunda Guerra Mundial y específicamente táctico, porque yo, pues, te voy a engañar, soy de tácticos. Ese me marcó mucho. Y si tuviese que decir otro juego
que a mí me ha gustado mucho y que no tiene, en fin, nada que ver con esto, pero que, que me hubiera gustado, aunque creo que NAC está intentando hacer una cosa tal, es el República de Roma. Ajá. República de Roma, eh, me gusta mucho la idea del juego, o sea, la veo perfecta y mira que hemos jugado a veces a República de Roma y hemos durado menos que el caramelo en la puerta de un colegio. Pero, pero ese juego, cuando en mi travesía del desierto de los años de no jugar a nada, yo lo veía en la estantería y decía, "Joder, qué ganas tengo de jugar a esto, madre mía. Pero va a ser imposible". Bueno, y, y por último, yo si tuviese que decir un juego, el típico, ¿qué juego te llevarías a una isla desierta, eh, en la que no hay nadie, vas a estar tú y el juego? Bueno, pues yo probablemente me llevaría el 2 años de gloria de Jules de Gloire, el napoleónico que lleva Austerlitz y que lleva tal. Porque es un sistema que se juega muy bien solitario y, y como sistema táctico napoleónico para la gente. Oye, Santiago, ¿qué táctico napoleónico me compro que no tengo ninguno y quiero tener alguno? Diciendo, mira, gástate 50 euros en un juego de Vae Victis de Jules Deloire, de Frederick Bey, y no te vas a arrepentir. Muy bien. Pues ya para terminar, la última pregunta, Santiago. Después de tu experiencia diseñando este juego, ¿tú qué le recomendarías a alguien que se plantee el diseñar un juego de guerra, un wargame? Madre mía, no creo yo que tenga yo bagaje como diseñador para recomendar a nadie nada. Pero yo le diría que se marque un tiempo. Si no ha salido en un tiempo, que lo deje. Porque no tenemos mucho tiempo para jugar. Diseñar juegos es divertido, pero te quita mucho tiempo de jugar a otras cosas. Y corres el riesgo, o por lo menos yo es lo que no quería que me pasara, de acabar odiando tu propio sistema. Entonces, ponte un tiempo. Dice, mira, le voy a dedicar un año, o 18 meses, o 2 años. Y si aquello no está, no solamente desde tu punto de vista de diseño, ¿vale? Hablo también de la editorial. Es decir, yo sufro mucho cuando veo a compañeros diseñadores eh, en lo, en fin, Sí, sí, año tras año y vamos. tal. Yo no podría, o sea, yo cogería y le diría, mira, se acabó. Me voy a seguir jugando lo que me gusta. Es el único consejo que yo les puedo dar, porque no les puedo dar, otro consejo con sentido. Y, hombre, que intenten buscar una editorial que les testee bien los juegos. Una editorial que tenga un fondo de testeadores, o sea, que no tenga 3 personas que testean juegos, ni 4, que tenga un fondo de testeadores amplios, ¿vale? No puedo dar más consejos porque no soy un diseñador, no ya novel, sino novelísimo. Muy bien. Bueno, pues Santiago, hasta aquí este octavo programa de charlas con los autores. ¿Vale? Espero que lo hayas pasado igual de bien que lo he pasado yo. Pues me lo he pasado genial, Hemos Carlos, muchas oído, gracias. hemos oído pues cómo ha sido la experiencia de diseñar tu juego y esperamos tenerlo pronto en las mesas. En fin, a ver si para el año que viene, para octubre está y nada, lo disfrutaremos
supongo, en fin, yo espero jugarlo antes, antes de que lo saque otra vez con el Sí, prototipo, hombre, esto... para resarcirme Es que de lo que elegiste pasó mal contrincante. allí en Alamo de Elegiste, Murcia. elegiste mal contrincante. Este ya había jugado alguna que otra vez. Y claro, Sí, sí. en este juego o sea, las reglas son muy sencillas, pero la curva de aprendizaje para dominar las estrategias de juego es algo, es engañoso. Es Sí. decir, el juego parece que es llegar allí a pegarse y si haces eso No, vas no, a no. perder. Tiene mucho más, tiene mucho más. Lo que pasa es que de entrada llegas allí y dices, coño, soy los franceses, soy Napoleón, pues vamos. Pues Y de vamos. pronto te das cuenta cuando ya estás en medio de la refriega, en medio de la campaña, te das cuenta de que tienes que tener en cuenta muchos factores a la hora de plantear pues la estrategia para, en fin, para poder ganar. Muy bien. Pues nada, desde aquí quiero agradecer a Santi su tiempo, su cercanía y las ganas de compartir con todos nosotros su experiencia dentro de esta apasionante afición. Y por supuesto, gracias también a todos vosotros por acompañarnos una vez más. Recordad que podéis seguir atentos a próximos programas porque seguiremos trayendo nuevas entrevistas, nuevos autores y muchas más historias relacionadas con el mundo de los juegos históricos y los wargames. Hasta la próxima y buenas partidas.
El Imperio Romano existió y cambió el mundo. El Imperio Español existió y cambió el mundo. Es un vínculo falso el pensar que el Imperio Español es una cosa de España, ¿no? El Imperio Español es una cosa del mundo entero, porque cambió el mundo entero.